Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar una fuerza que, literalmente, moldeó la civilización tal como la conocemos, el automóvil. Y es que esta máquina no solo transformó el simple hecho de ir de un punto A un punto B, ¿verdad? Reconfiguró por completo cómo vivimos el día a día. Es absolutamente fascinante ver cómo un solo invento puede alterar el curso de la historia humana de forma tan permanente. Así que, bueno, iniciamos este recorrido por los datos y la historia de una revolución que literalmente puso al mundo sobre ruedas. A ver, para entender realmente el impacto de todo esto, hagamos un rápido ejercicio mental. ¿Podemos imaginar un mundo sin tráfico? Hoy en día quejarse del caos en las calles es casi un pasatiempo universal, claro. Pero pensemos en un escenario totalmente desprovisto de él. Un mundo sin carreteras de asfalto lisitas, sin la opción de simplemente hacer un viaje a otra ciudad en un par de horas escuchando música. Un mundo premotorizado donde moverse dependía exclusivamente de la fuerza animal o, bueno, del propio cansancio de nuestros pies. Es casi impensable desde nuestra comodidad moderna, pero esa fue la rígida y a menudo brutal realidad de la humanidad durante casi toda nuestra existencia. Parte 1. El mundo antes del motor. Durante miles de años, la inmovilidad fue básicamente la regla general. Todo, absolutamente todo, dependía del ritmo de los caballos y de esos pesados carruajes de madera que se sacudían violentamente sobre caminos de tierra. Caminos que, por cierto, con una simple lluviecita de tarde, se convertían al instante en pantanos intransitables. El lodo, el olor a estiércol, el agotamiento físico extremo, todo eso era parte integral de cualquier viaje. Y como recorrer largas distancias era sumamente costoso, súper peligroso y podía tomar semanas de pura miseria, pues las ciudades solían ser pequeñas burbujas aisladas. Las personas nacían, vivían y morían a unos pocos kilómetros de sus casas. Era un mundo vasto, sí, pero fragmentado y totalmente desconectado. Y aquí es donde notamos el inmenso, inmenso salto histórico. Pasamos milenios enteros estancados, dependiendo exclusivamente de la fuerza animal. No fue sino hasta finales del siglo XIX que un puñado de inventores visionarios, seguramente ya cansados del olor a caballo, comenzaron finalmente a experimentar con máquinas rudimentarias impulsadas por motores. Y esto nos lleva a la gran ruptura en 1886, cuando Carl Benz logra crear uno de los primeros automóviles modernos con un motor de combustión interna. Claro, era lento, era ruidoso y temblaba como si se fuera a desarmar en cualquier momento, pero fue un momento mágico. Por primera vez en toda la historia, un vehículo podía avanzar con su propia fuerza mecánica. Un cambio de paradigma absoluto. Parte 2. La revolución de la producción. Entonces el invento ya existía, pero para que esta genialidad realmente cambiara al mundo, la escala tenía que volverse masiva. Al principio, el automóvil era, digamos, una curiosidad excéntrica, un juguete de lujo reservado estrictamente para los multimillonarios. El paso 1 fue perfeccionar ese motor de combustión interna, pero la verdadera disrupción mundial llegó con el paso 2. Henry Ford introdujo una idea brillante que simplemente lo cambió todo, la línea de ensamblaje móvil. Los trabajadores ya no se movían alrededor del auto, el auto se movía hacia ellos. Y bueno, el paso 3 fue el resultado explosivo de esa brillante idea, la producción en masa del mítico modelo T. De pronto, ensamblar un vehículo era un proceso rápido, ordenado y muchísimo más barato. Este fue el gran punto de inflexión de nuestra era. De la noche a la mañana, millones de personas, por primera vez, pudieron comprar un automóvil. El transporte mecanizado dejó de ser un privilegio exclusivo de reyes y magnates y pasó a ser una herramienta cotidiana, ahí en el garage de la gente común. Fue en esencia la verdadera democratización del movimiento humano. La libertad de ir a donde quisiéramos, cuando quisiéramos, por fin tenía un precio accesible. Parte 3. Transformación y poder global. Pensemos en esto. Cuando se le otorga a millones de personas el poder de moverse con libertad y velocidad, el entorno físico completo tiene que transformarse para seguirles el ritmo, ¿no? De inmediato, la geografía urbana fue completamente redefinida. Presenciamos el nacimiento de los suburbios. De repente, la gente notó un detalle revolucionario. Ya no tenían que vivir ahogados en el humo junto a la fábrica o justo al lado de la oficina. Las carreteras de asfalto comenzaron a multiplicarse, cortando paisajes enteros a un ritmo vertiginoso, y las ciudades simplemente estallaron, expandiéndose hacia las afueras. Una sola máquina estaba literalmente redibujando los mapas del mundo. Pero ojo, el impacto fue muchísimo más allá del simple asfalto. El automóvil actuó como un catalizador superpoderoso, creando industrias enteras a partir de la nada.
Piensen en el surgimiento inmediato de inmensas redes de gasolineras iluminando la noche, los incontables talleres mecánicos para el mantenimiento constante, toda una gigantesca y complejísima industria de seguros y, claro, el nacimiento del turismo por carretera, donde el viaje en sí mismo se convertía en las vacaciones. Toda esta red entrelazada de servicios hizo que nuestra civilización se volviera de un plumazo más rápida, más vibrante y notablemente más conectada. Por supuesto, toda esta inmensa nueva infraestructura mundial tenía un apetito insaciable, necesitaba alimento, y así fue como el petróleo se coronó rápidamente como el recurso más importante y codiciado de todo el planeta. Este increíble auge del transporte impulsó una demanda de energía sin ningún precedente histórico. Esta nueva y profunda dependencia alteró drásticamente el tablero geopolítico, economías enteras, el desarrollo de naciones emergentes e incluso, el estallido de conflictos y guerras comenzaron a girar casi de forma exclusiva en torno al control de este oro negro. El automóvil no solo logró mover a las personas, había logrado mover las piezas enteras de la economía y del poder mundial. Parte 4. El precio del progreso. Ahora bien, como toda gran invención, el motor a combustión trajo consigo una innegable dualidad. Por un lado, nos regaló una enorme libertad de movilidad, un beneficio extraordinario que elevó el nivel de vida. Pero, en la balanza opuesta, el progreso nos cobró un precio bastante pesado. El crecimiento masivo e ininterrumpido del parque automotor generó problemas profundos que hoy conocemos muy bien. Hablamos de la densa contaminación del aire que respiramos en las grandes metrópolis, el agotador tráfico urbano que literalmente roba horas de nuestras vidas, y la trágica pero constante realidad de los accidentes en las vías. Es un costo muy significativo que hasta el día de hoy seguimos enfrentando e intentando mitigar. Parte 5. El futuro del automóvil. Hoy en día, la historia del motor se niega a estancarse, y el automóvil está evolucionando dramáticamente una vez más con la revolución eléctrica. Empresas súper innovadoras como Tesla están liderando un cambio de paradigma profundo, impulsando una transición seria hacia vehículos que por fin rompan esa dependencia del petróleo. Es una búsqueda activa y fascinante, la verdad, por crear automóviles más limpios, silenciosos y muchísimo más eficientes energéticamente. El objetivo central aquí es intentar revertir esa inmensa dependencia de los combustibles fósiles que se consolidó de manera tan firme durante todo el siglo pasado. Y ojo, porque la tecnología de vanguardia busca ir muchísimo más allá de simplemente cambiar el tipo de motor. Estamos hablando de la llegada de los vehículos autónomos. O sea, autos equipados con inteligencia artificial, capaces de navegar por su entorno de manera independiente, tomando decisiones súper complejas y seguras, sin ninguna intervención humana. Esto tiene el potencial de eliminar por completo el acto mismo de conducir. Pensemos en la magnitud de este concepto por un segundo. Si el primer gran salto de la humanidad fue lograr que una máquina avanzara sin usar caballos, el próximo salto gigantesco es lograr que esa máquina nos lleve al destino sin que nosotros tengamos que tocar el volante siquiera. Promete redefinir el paisaje entero del transporte desde cero. Entonces, desde aquel lento y ruidoso experimento en las calles europeas hasta convertirse indiscutiblemente en el pulso diario de nuestra civilización, el automóvil nos otorgó una libertad inigualable para explorar. El mundo humano, literalmente, nunca ha dejado de moverse y acelerar desde ese preciso día. Todo este inmenso cambio global, desde la creación de las megaciudades hasta la alteración de la economía mundial, comenzó con el simple sueño de una sola máquina. Hoy, frente a tecnologías revolucionarias y un planeta que exige nuevas soluciones a gritos, la gran incógnita persiste. ¿Hacia dónde nos llevará ahora?